Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Hermana Gabriela, hermano Ricardo, hermano Luis, ¿cómo están? Bien, hermano, gracias a Dios, buenos días. Buenos días. Un gusto que estén aquí. Vamos a, a comenzar la clase del día de hoy. Estoy contento con lo que vamos a hablar en este tema. Va a ser, buenos días, hermana Gabriela. Va a ser un tema bastante interesante. Es un tema que seguramente a todos nos va a simbrar quizá un poquito, ¿no? Pero también nos va a hacer reflexionar bastante. Así que vamos a comenzar con una oración y les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Agradecemos tus bondades, agradecemos tu misericordia, Señor. Agradecemos por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, porque estamos pues básicamente llegando al fin de una semana más en donde pudimos ver tu fidelidad hacia nosotros y te damos gracias, Señor, por eso. Gracias porque nos tienes aquí en esta clase, tanto a los que se pueden conectar en vivo como los que la van a ver más adelante. Agradecemos, Señor, por todos los hermanos que están presentes, Señor, y que son parte de esta clase, mi Dios. Queremos ponernos en tus manos en esta mañana, que seas tú el que nos oriente y nos guíe a través de lo que vamos a estar hablando, Señor, acerca del discipulado. Señor, permíteme a mí tener palabras sencillas, palabras que sean comprendidas por mis hermanos, Señor, y que todos tengamos un corazón dispuesto a escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu misericordia hacia nosotros, Señor. Agradecemos por tus bondades y por todo lo que nos has dado, Señor. Oramos en el bendito nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Ok, bueno, vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a entrar obviamente estamos hablando del tema del discipulado y estamos entrando ya a lo que sería la semana 3, la unidad 2 para nosotros, ¿verdad? Ahí sí lo vemos en la plataforma, pues ya estamos en la unidad número 2 y estamos en la clase número 3. Vamos a entrar a un tema bastante importante. Nada más déjenme abro bien la pantalla para que empezamos a hablar acerca de esto. El tema del día de hoy son las marcas distintivas del discipulado. Entonces, ese es el tema y me gustaría introducirlo de esta forma para que nos quede quizá un poquito más claro. Cuando pensamos en las marcas distintivas de un discipulado, hay que entender el propósito de las marcas. Y una marca es para hacer una diferencia entre una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, el ganado de una persona es marcado para distinguirlo del ganado de otra persona, si no, no hay forma, ¿verdad? Esto con el fin simplemente de no confundir a los animales que le corresponden a cada ganadero. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros podemos ver como lo que sería esas marcas, ¿no? Las marcas distintivas, pensándolo ya en un aspecto del discipulado cristiano, hay que entender que nuestro discipulado cristiano tiene ciertas marcas o debería tener esas marcas, ya que como vimos en las clases anteriores, todas las personas son discipulados o discipulan a otros. Entonces, las marcas del discipulado cristiano son las que nos van a hacer esa diferencia entre un discipulado y otro. Y no solamente son esas diferencias que hay entre un discipulado y otro, también son las diferencias que hay entre una persona que es creyente y una que no, ¿verdad? Por eso, como lo dice el Señor Jesús en Mateo, nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Es algo que nos distingue, es una marca que nosotros tenemos. Y el discipulado debe tener o debe llevar ciertas marcas o ciertas cosas diferentes a lo que un discipulado, digamos, fuera del ámbito cristiano tiene, ¿no? Entonces, por eso es importante que hablemos el día de hoy de este tema. Algunas de las marcas, y es lo que vamos a hablar, ¿cuáles son esas marcas? Bueno, quizá la primera y más importante de todas sería la imitación de Cristo, porque al final nosotros entendemos, ¿verdad?, que
que debemos de ser imitadores del Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y ya hemos hablado un poquito de este tema en otras clases, ya hemos hablado y hemos tocado este pasaje, pero recordemos, ¿no? ¿A quién le está hablando este Pablo? ¿A qué tipo de iglesia? Es una iglesia que sí tenía una manifestación grande de dones, había sido bendecida en gran manera, pero tenía muchas cuestiones que no habían sido trabajadas o no, o los mismos hermanos no habían cambiado, ¿verdad? En su propia vida. Es una iglesia en ese sentido como que, si podemos utilizar ese término, muy carnal, ¿verdad? Los problemas que toca Pablo tienen que ver con la carne. Entonces, por eso, ¿no? Y queda creo que perfectamente estas palabras, y es un mandato, ¿no? Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Se entiende que la idea de imitar a Cristo realmente no significa que queramos ser igual a Dios, ¿verdad? La idea básica es tratar de vivir de una manera que sea basada en los principios que Él mismo estableció y de la forma en que Él mismo vivió aquí en la tierra. Entonces, nosotros para eso pues tenemos los evangelios, tenemos las cartas, y sobre todo los evangelios, para ver la forma en que el Señor Jesús caminaba, cómo el Señor Jesús hablaba, qué es lo que decía, cómo respondía en ciertas ocasiones, porque al final el conocer todo eso es lo que me va a llevar a mí a imitarlo realmente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del estudio continuo de la palabra, del estudio continuo de la vida del Señor Jesucristo, para que sepamos qué es lo que vamos a imitar, porque uno podría pensar en cosas muy generales, ¿no? De la vida del Señor Jesucristo y decir, bueno, esto es lo que debo de imitar, pero hay cosas como que vienen muy en su vida diaria, ¿verdad? Y que nosotros vemos a través de los evangelios, que son cosas también imitables y que debemos de llevar a cabo en nuestra vida. Entonces, esta imitación que debemos llevar a cabo es con el fin de acercar hacia Dios a las demás personas y que ellos puedan ver una diferencia notable de lo que una persona común es y lo que una persona transformada por Dios es. También hay que pensar, ¿no? Que quizá la mayoría de las personas que estamos discipulando o a las que pensamos discipular, pues son gente que no tiene mucho en la iglesia o que incluso ni siquiera, puede ser que ni siquiera todavía sean creyentes, ¿no? Estamos en esa labor evangelística. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si nosotros mismos llevamos una vida transformada, una vida en la que imitamos al Señor Jesucristo, bueno, al final ellos van a ver esas diferencias y esas diferencias son los que realmente van a sostener lo que ellos puedan creer de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Va a ser esa base que nosotros les vamos a dar. Ellos pueden escuchar muchas cosas de nosotros, pueden escuchar muchos consejos, pueden aprender muchas enseñanzas que nosotros les damos, pero si en la vida diaria no somos transformados y no somos cada vez más parecidos a lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, bueno, estas personas muy posiblemente entiendan el cristianismo de una forma diferente, ¿no? Entonces, por eso es importante la imitación del Señor Jesucristo o hacia el Señor Jesucristo. Esa es una marca, pues, distintiva de nuestro discipulado. Pablo como ejemplo, ¿verdad? Pablo, al dirigirse a la iglesia de Corinto, les dijo, sean imitadores de mí. Es el mismo Pablo el que se puso como un ejemplo humano de la imitación hacia Cristo. En otras palabras, el ejemplo de Pablo no es para que lleguemos a ser como él, o sea, como Pablo, sino que sigamos su ejemplo para ser entonces imitadores del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo cuando dice estas palabras es como, vean cómo yo imito a Cristo y aprendan eso de mí, que yo soy un imitador del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si aprendes eso de mí, tú te vas a convertir también en un imitador del Señor Jesucristo. Y eso también es lo que nosotros mencionábamos, me parece, en la clase pasada, acerca de la imitación del Señor Jesucristo y del ejemplo que pone Pablo, ¿no? O que él se pone como ejemplo. Y decíamos que el propósito no es que sean parecidos nuestros discípulos a nosotros,
sino que aprendan de cómo nosotros estamos imitando al Señor Jesucristo, para que entonces ellos lo hagan de la misma forma. Entonces, ¿por qué imitadores de Cristo? Y esta es una pregunta que me gustaría que habláramos un poco. Yo sé que pareciera una pregunta bastante sencilla o fácil de contestar, pero sí me gustaría que entráramos un poquito aquí, que compartiéramos algunos de nosotros por qué debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. ¿Alguien que quiera decir algo? Muy buenos días, profesor y compañeros. Buenos Pues días. yo pienso que esa es una de las metas de todo aquel que ha creído en el Señor, y creo que ese es el propósito final, que lleguemos a imitarlo en su caminar, en todas las cosas que enseñó y que dijo, y, y sobre todo lo que estemos viviendo en el día a día, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante tener esta consideración y esta meta, ¿verdad? Pues es lo que ahorita se me ocurre. Ok, sí, Profesor, exactamente. Sí, hermano Ricardo. Gracias, hermano Román. Dígame, hermano Ricardo. yo creo que comparto con lo que dice el hermano Román, Ujú. pero lejos de ser nada más nuestra finalidad, la misma Biblia, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 8, menciona que hemos sido, o sea, nosotros hemos sido creados para ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en varias ocasiones la Biblia repite una y otra vez que hagamos como Dios hizo o que hagamos como Cristo hizo. Esto quiere decir que el propósito de Dios para nosotros y para toda aquella persona que es salva por medio de la fe en Cristo Jesús, tiene esa meta, esa finalidad de ser imitadores de Cristo. Entonces yo creo que eh, es no es mi meta como persona, sino es la meta por la cual Dios me salvó a mí. Y ahora entonces entiendo que esa ya es mi meta. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, gracias, hermano Ricardo. Exactamente, es como entender, ¿no? Que es algo que Dios ha establecido para nosotros, y como Dios lo ha establecido para nosotros, entonces nosotros lo hacemos como algo propio, ¿no? Es lo que me parece que está tratando de explicar, hermano Ricardo. Y sí, es básicamente eso, se convierte al final en una meta mía, no porque lo vea como el éxito, no como que lo vea como algo que se me ocurrió, ¿verdad? Sino más bien como algo que está establecido en la palabra del Señor, y como es el propósito de Dios, entonces lo hago propio. Entonces, en ese sentido, creo que estamos ahí de acuerdo. Si no hay alguien más, entonces seguimos. Agradezco, ¿no? Siempre es importante. Sí, ¿alguien más? Profesor, quiero compartir Sí, hermano, no. con los hermanos. Uh-huh. Para mí son 3 puntos básicos, ¿no? Primero, como decía el hermano Ricardo, primero porque fuimos creados a la imagen de Dios, y Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿no? En la que nosotros tenemos que reflejarnos o reflejar esa imagen de Dios. Entonces, si fuimos creados a la imagen de Dios, debemos cumplir ese propósito. Segundo, porque Jesús complace al Padre. Dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque hacía la voluntad de Dios, vivía bajo el gobierno de Dios. Y tercero, ¿por qué tenemos que imitar a Jesús? Porque Jesús, su vida misma dice, porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, también está, ¿no? Aún siendo el maestro, pues le lava los pies. Entonces, para mí esos 3 puntos son importantes. Cumplimos el propósito de Dios, hacemos la voluntad, hacemos al Padre, y seguimos el ejemplo de Jesús, porque Él nos dio el ejemplo cómo tenemos que tener esa comunión con el Padre. Sí, gracias, hermano Naum, gracias por igual enriquecer, ¿no? Este punto y este asunto. Y esa es la idea, ¿no? Cuando estamos pensando en compartir, pues básicamente es enriquecernos, ¿no? Unos con otros. No sé si alguien más iba a comentar algo. Hermano, buenos días. Yo no he ¿Qué tal, tenido la hermano Luis? oportunidad de estar en clases en vivo, hermano. He tenido dificultades. Ah, ok. Ahorita que hace esta pregunta
Pensaba en lo que dice Efesios en capítulo 2, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo Jesús. Y creo que, ¿por qué ser imitadores de Cristo? Creo que la naturaleza que tenemos en Cristo y el Espíritu Santo que obra en nosotros, Él es el mismo que se encarga de llevarnos continuamente a la cruz, de mostrarnos quién es Jesús. Y hay ese anhelo en nuestro corazón a partir de la nueva naturaleza que ya adquirimos, hermano. Y eso es para mí muy importante porque eso creo que es una de las evidencias que tenemos como creyentes. El Espíritu Santo es el que nos está llevando continuamente a vernos ante la cara de Jesús, a vernos ante el rostro de Jesús y a buscar estar imitando al Señor a partir de la nueva naturaleza que ya tenemos en Cristo Jesús. Exacto, sí. Muchas gracias, hermano, por compartir esto. Sí, básicamente, pues todo lo que han dicho es real, ¿no? Es parte de la respuesta. Es una respuesta grande o amplia, ¿no? En ese sentido. Creo que pues nos quedamos con esa parte, ¿no? De decir, ¿por qué debemos imitar a Cristo? Bueno, es parte del propósito de Dios, es su voluntad. Fuimos hechos para eso. El mismo el Señor Jesucristo es ese ejemplo de nosotros de cómo debemos imitarlo. El mismo Espíritu Santo nos impulsa, ¿no? A hacerlo. Entonces sería parte de esa gran respuesta que tenemos aquí. Y pensando también en esta respuesta y agradecer por compartir todo esto, estaba yo pensando, creo que se quedó aquí medio trabado. Déjenme salir tantito porque como que se quedó trabada esta. Voy a compartir otra vez, ¿eh? Pensando en eso, ya se ve, ¿verdad? Ya todos tenemos la imagen, sin problema. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, claro. Sí, se ve bien. Ok, entonces, ¿por qué imitar a Cristo, no? A Cristo específicamente. Y bueno, aparte de todas las respuestas que ustedes han dado acertadamente, también pensando en Mateo, ¿verdad? En este capítulo y en este versículo que vamos a estar, pues, a lo largo de toda la clase hablando, porque es como que ese fundamento, ¿no? De ahí parte lo que sería el hacer discípulos. Entonces, recordemos lo que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, pero también recordemos la forma en que ellos debían de cumplir ese mandato de hacer discípulos. Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo los van a hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y bueno, he aquí, ahí está la promesa del Señor Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero pensando específicamente en este asunto de la imitación a Cristo, dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Y qué iba a enseñar? ¿Qué iban a enseñar sus discípulos a otras personas? Pues básicamente es la misma vida de Cristo lo que los discípulos iban a enseñar a los demás. En otras palabras, la vida de Cristo es enseñada para ser imitada. Ese es uno de los grandes propósitos por los cuales nosotros tenemos los evangelios, ¿verdad? Obviamente Juan dice estas palabras que yo he escrito. Aunque Cristo ha hecho muchas cosas, estas cosas que están puestas aquí, pues son básicamente para que creas en Él, ¿verdad? Y alcances la salvación. Muy parafraseado el pasaje, pero creo que recordamos esa parte, ¿no? Ese es un gran propósito de por qué tenemos los evangelios, ¿no? Porque son esas buenas noticias, pero también muy específicamente la vida del Señor Jesús está trazada, su ministerio, algunas partes, ¿no? De su niñez, aunque sean pocas, pero ahí hay enseñanza de cómo el Señor Jesús vivía. ¿Para qué? Para que al final esa vida ejemplar sea imitada por cada uno de nosotros. Entonces, una de las marcas distintivas es la imitación de Cristo. Si no estamos imitando a Cristo o si no estamos enseñando a los discípulos a que imiten a Cristo, pues entonces ahí nos falta esta gran marca o este importante punto, ¿no? Esta gran diferencia que hace el discipulado cristiano. Otro sería el llamado al discipulado. Es un tema bastante importante y que a veces se vuelve un tanto controversial,
por lo que a veces pensamos, ¿no? Que es el llamado. Pero el llamado al discipulado es una invitación que da el Señor a seguirle. Junto con esta invitación menciona la manera en que uno debe seguirle. En este caso son las pautas, ¿verdad? De lo que consta el discipulado. No solamente es ser llamado, sino estar dispuesto a responder con las indicaciones o pautas que el Señor Jesús establece. Entonces, es algo también nosotros que debemos de tomar en cuenta. Fíjense lo que dice Lucas 9, 23, 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí lo que nosotros encontramos son 3 mandatos. Niéguese, tome y sígame, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Ahí tenemos estas 3 cosas que son igual de importantes. Si se fijan, la coma y la i está de alguna forma conectando que esto que estoy diciendo, el seguirme, es tan importante como negarse y tomar la cruz. Entonces ahí tenemos estas tres formas o pautas en las cuales nosotros respondemos a un llamado de ser discípulos del Señor Jesucristo. Negarnos, tomar la cruz y entonces seguirle. Para eso nosotros debemos entender que el llamado del discipulado, pues tiene su responsabilidad. No es simplemente una situación en la que me siento hoy, ¿no? Como emocionado, siento que hoy sí voy a poder seguir al Señor Jesús y mañana ya no. Entonces es una situación de convicción, pero también de responsabilidad. Entonces, para comprender el llamado del discipulado es necesario estudiar por lo menos 2 facetas de este pasaje. El deseo de seguir a Jesús. Es importante entender que cuando realmente Dios nos llama, y aquí estoy hablando de un llamado genuino de parte de Dios, no hay forma en que nos podamos resistir. Dios mismo pone el deseo genuino en nuestro corazón para que entonces tomemos la decisión de seguir a Jesús. Así que lo que nosotros en ese sentido sentimos al estarnos preparando, al estar sirviendo en la iglesia, al estar tomando clases, ¿verdad? Para cada vez tener una mejor preparación, bueno, es muy posible que sea un deseo genuino y que venga de parte del Señor. Entonces, es una situación importante que nosotros debemos entender, que el llamado es específico, ¿no? El Señor nos está llamando a nosotros, y cuando Él realmente nos llama, cuando es un llamado genuino de parte de Él, entonces no hay forma en que nos podamos resistir. Y yo creo que ustedes en su vida lo han comprobado, ¿verdad? Yo en la mía también lo he comprobado. Antes de empezar esta etapa de mi vida en la que me preparé y estoy sirviendo al Señor, bueno, mis deseos, mis anhelos iban para un rumbo totalmente diferente. Me empecé a acercar al Señor y el Señor fue mostrándome su llamado, fue poniendo esa convicción en mí y me hizo cambiar totalmente mi manera de sentir y de pensar en cuanto a lo que yo pensaba de la vida, ¿no? O a lo que yo quería y deseaba en la vida. Y entonces, si yo comparo el Mario de esta edad, ¿no? A mis 32 años, al Mario que tenía, no sé, 17, 18 años, pues es un Mario que piensa totalmente diferente. Entonces, cuando uno responde al llamado genuino de Dios, todas estas transformaciones vienen en su vida. Y esa es una comprobación realmente, ¿no? Que es el Señor quien nos ha llamado a nosotros, sin llegar a ser perfectos, ¿verdad? Y con mucho todavía que aprender y con mucho todavía que cambiar en nuestra propia vida. Pero sí se notan esas diferencias entre lo que uno era antes de responder a un llamado y lo que es ahora. Entonces, ¿qué pasa con las personas que están en la iglesia? Y me gustaría que aquí igual platicáramos un poquito acerca de esto. ¿Qué pasa con las personas que están en la iglesia, pero no toman el llamado, no responden a un llamado? ¿Qué es lo que opinan ustedes, mis hermanos? Primero, no sé hasta qué punto es el llamado, porque el llamado es personal, ¿no? Y es muy específico.
Entonces también depende cuál es el llamado para cada persona, primero. Segundo, algunos no toman el llamado también porque no están comprometidos, independientemente sea por decisión personal o porque no hemos sabido nosotros compartir cuál es ese llamado que no que ellos tienen, que todos tenemos, ¿no? Entonces supongo que por ahí podemos empezar a ver por qué no están tomando ese llamado, ¿no? Porque no hemos sabido compartir, porque no tienen el compromiso. Algunos dentro de la iglesia no son convertidos aún. Sí, y bueno, puede ser que también cada uno tenga un llamado específico. Ok. Yo creo, hermanos, perdón, también comentando algo de lo que menciona el hermano, creo que también una de las cosas que posiblemente la iglesia ha podido errar o ha fallado es en creer o en tal vez enseñar que ciertas personas son llamadas. Que en la iglesia, si tú tienes un llamado, entonces hay que ir a hacer misiones y luego hay que ser tal vez el pastor y hay que responder a ese llamado en ciertas, quiero pensar, ministerios muy definidos, ¿no? Entonces creo que pudiera ser que la iglesia misma ha fallado en este planteamiento de cómo debe responder el Hijo de Dios al llamado de Dios. Entonces habría que identificar que todos somos llamados, porque el pasaje de Mateo 28 con el cual habla de ir a ser discípulos, creo que es un llamado que ahorita está vigente para todos los hijos de Dios, ¿no? Entonces, pero yo creo que tal vez hemos cerrado o no hemos sabido entender que la iglesia es llamada y que el Señor, una vez siendo salvo, pone en nosotros ese deseo de servir, pone dones, talentos para que nosotros le sirvamos, pero ha quedado reducido a ciertos ministerios solamente, ¿no? Creo que aún ahí hemos confundido un poquito en esta parte del concepto, hermano. Ok, gracias, hermano Luis. ¿Alguien más? Sí, hermano Carlos. Buenos días, saludos a todos, bendiciones. Hay una situación que ahorita acaba de comentar acerca del llamado, de que realmente tal vez se convierte en un mandato cuando Dios pone el deseo en nosotros. A mí me fascina el pasaje del libro de Juan 6:44, que dice Cristo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Más adelante, en Juan 6:65 dice: por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se los haya concedido el Padre. Es una elección importante, apoyada en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 29, si no mal recuerdo, que Él no llama a los sabios, Él no llama a los grandes, sino que precisamente a lo peor, por resumirlo pronto, de la sociedad, nos llama a su presencia, a arrepentirnos, a volvernos a Él, a creer en Él y a seguirlo. Entonces, muchas veces, como comentaron ahorita, no hay un arrepentimiento genuino por parte de estas personas. Y número 2, recordemos también en Romanos que dice el apóstol Pablo: porque lo que yo quiero hacer no lo hago, mas hago lo que no quiero. Vivimos siempre con esta lucha entre la vieja naturaleza, la carne, y la nueva naturaleza, porque también dice, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y realmente es un llamado genuino de parte de Dios. A lo mejor la emoción, a lo mejor el ¿por qué tú vives de esta manera si somos luz y sal en la tierra? Y la gente se atrae, ¿verdad? Mismo Jesús dijo, los atraigo porque hay algo increíble en mí. Vimos el video que nos hizo favor de compartir acerca del costo del llamado del discipulado. Y es cierto, mismo Jesús decía: yo sé que vienen a mí porque tienen hambre, porque quieren descubrir, porque quieren cambiar su vida, pero realmente no ha sido un llamado legítimo del Padre, o nos resistimos por la vieja naturaleza. Entonces, cuando estamos en esta lucha, o cuando la emoción, otro tipo de situaciones nos tratan de llevar a Cristo, es imposible.
también hay otra característica que yo he visto dentro de mi iglesia, hermanos que todavía traen problemas emocionales, problemas que traen atrás, no se liberan, pero Dios es tan misericordioso que jamás llama a un soldado a la batalla si éste está herido, si éste está cansado, si todavía trae una carga tan pesada que es imposible para él entrar en la batalla, que lo deja en la banca, lo deja en el hospital, recuperándose, sanando sus heridas. Entonces, por eso no es decisión, es por vista de nosotros, porque Dios ve el corazón, ve las intenciones y sabe a quién llama. Entonces, nosotros no tenemos que cansarnos de animarlos, de traerlos a los pies de Cristo y de compartir palabras, sana doctrina y principalmente ser nosotros el ejemplo vivo, como es el que queremos nosotros desarrollar, de tener la imagen de Cristo en nuestras vidas. Ok, gracias, hermano Carlos. Pues ya dio la clase, hermano Carlos. ¿Qué le puedo decir? No se crea. Sí, también dice la hermana Gabriela, dice, puede ser que aún no hayan escuchado el evangelio genuino y pensamos que se puede postergar. Es muy correcto, básicamente, lo que han estado ustedes mencionando. El asunto, debemos de empezar, ¿verdad? Todo viene a partir de quiénes somos, ¿no? Delante del Señor. ¿Qué lugar nos ha dado el Señor? Si fuimos llamados o no por el Señor. Entonces, todo parte, ¿no? De ahí iniciamos. Profesor. Sí. Hermano, Yo quisiera mencionar algo, no sé si entendí mal lo que mencionó el hermano con lo que dijo. El llamado de salvación es para todos. Eso es yo lo que entiendo a través de la Escritura. Y hay una parte en la Escritura, y toda la parte en la Escritura dice que Dios no es excepción de personas. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto entendí yo mal del hermano acerca de que Dios nos escoge porque nosotros no sé, vamos a responder bien o ve el corazón nuestro, ¿no? Pero yo veo en la Biblia que aún personas pobres, aún personas que no tienen, hablando de cosas materiales, se endurecen su corazón y no son salvas. Así como cualquier persona rica que también tiene dinero, hay personas que son cristianas y que apoyan a las misiones y etcétera. Entonces, como que no entendí un poquito lo que dijo el hermano. Hablando de eso, yo quisiera decir que especificar un poquito, más que nada usted, este llamado se refiere al llamado de salvación o al llamado a hacer a ministerio en la iglesia, porque son dos cosas diferentes que a veces las unimos, ¿no? Porque somos salvos, el llamado de salvación es uno y obviamente Dios nos llama también a servir en un ministerio. Yo quisiera, no sé si por ahí va la pregunta. Ok, sí, es importante y de hecho para allá iba, ¿no? El asunto. Creo que, bueno, todo parte de que llamado, ahorita estamos hablando del discipulado, ¿no? Pero todo inicia con un llamado de salvación. Entonces, entendiendo eso, todos somos llamados a la salvación, ¿no? O todos los que estamos aquí por lo menos, y ya entraríamos en cuestiones teológicas, pero primero es un llamado a la salvación. Después de ese llamado a la salvación, y que va pegado porque no podemos separar, la salvación nos pone como hijos, ¿verdad? Al momento que somos salvos, somos hijos de Dios. Pero al mismo momento que somos hijos de Dios, también somos discípulos de Dios o discípulos de Cristo. Entonces, en ese sentido, nosotros ya somos llamados a ser también discípulos. No sé si me explico en este sentido. No estoy hablando de, digamos, de ser un predicador, de ser un pastor, de apoyar en la música. No estoy hablando de esos ministerios. Estoy hablando de que ya mi propia vida, al ser yo un hijo de Dios, soy un discípulo de Cristo y también soy un discipulador, o debo de hacer discípulos. Entonces, somos todos nosotros llamados a eso. Todo hijo de Dios es llamado a ser discípulo y a ser un discipulador. Eso no es como uno de los tantos ministerios que hay en la iglesia, porque esta es una tarea que nos corresponde absolutamente a todos. Sirvas o no directamente en la iglesia, te involucres directamente en la iglesia. Entonces, el llamado al que yo estoy hablando aquí específicamente es ese. Porque algunas personas que están en la iglesia no toman
el llamado. Y bueno, algunos contestaron, ¿no? Y dijeron, pues a lo mejor están en la iglesia, pero ni siquiera son creyentes. Y eso es una realidad, de que están ahí y son muchos, ¿verdad? Porque hay un porcentaje importante de gente en nuestras iglesias que ni siquiera realmente son creyentes. Entonces, hay un grupo así. Pero hay otro grupo que quizá está resistiéndose, ¿no? Resistiendo a ser un discípulo, a ser transformado por el Señor para parecerse cada vez más a Cristo y estar haciendo discípulos. Entonces, encontramos también ese grupo dentro de la iglesia y quizá esa sería la respuesta más amplia, ¿no? O incluso hasta más correcta. Hay un grupo que no son creyentes, por eso no responden, y hay un grupo que se está resistiendo, porque al final todo creyente, todo hijo de Dios tiene que ser un discípulo y tiene que hacer discípulos. No sé si me explico en este sentido. Entonces, sí, hermano, yo quiero agregar un poquito al comentario también de mi hermano anterior, porque entonces, para mí, ahorita yo estoy en una disyuntiva, particularmente porque yo sirvo en una iglesia bautista, hermano, con una enseñanza de un trasfondo arminiano. Okay. Entonces vengo y hace poco tiempo, más de, creo, 1 año y medio, y esto es un aspecto muy personal, pero comienzo a estudiar el calvinismo y comienzo a ver la parte de la elección soberana de Dios en la salvación, y esto choca mucho conmigo, con lo que yo he aprendido en la parte de la salvación. Entonces creo que por eso le mencionaba hace un rato, o sea, desde el momento en que se plantea el mismo evangelio a las personas para salvación, eso es determinante, porque escuchaba al hermano Sugel Michelén hace poquito, unos días, hablando precisamente sobre esta elección soberana, y para mí ha sido un choque muy fuerte, ¿no? De un tiempo para acá, el poder distinguir, o sea, bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Y luego comenzar a entender por qué realmente no atendemos al llamado de Dios, por qué es que no hacemos discípulos, porque hay veces te das cuenta que aún el concepto de salvación en la vida de las personas no ha sido correctamente planteado, no ha sido enseñado bíblicamente. Entonces, eso ha traído un problema aún para poder seguir discipulando y seguir desarrollando ministerios en la iglesia, porque desde el momento en que se enseña desde el púlpito que corresponde a que esta persona tenga que decidir en sí misma esta oferta de salvación, desde ahí ya trae un choque muy fuerte, ¿no? Y particularmente le digo, yo me sentaba con mi pastor hace unas semanas atrás y le comentaba, oiga, es que estoy aprendiendo esto y esto, con esto que he aprendido, pues para mí ha sido un choque muy fuerte, ¿no? Sí. Y yo se lo digo porque entonces pues viene el planteamiento de la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que están en la iglesia pero no toman el llamado? Entonces, pues ha tomado esta pregunta una relevancia pues importante para mí, porque yo digo, bueno, pues a la luz de la Escritura, dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que solamente el Señor, a través de su Espíritu, puede convencernos, como lo que le pasó a Nicodemo, cuando Jesús lo tiene que confrontar y decirle, tú eres el maestro de la ley y no sabes esto. Entonces, pues para mí ha sido bien duro, hermano. Sí, hermano, gracias por asimilarlo aún, ¿verdad? Sí, gracias por compartirlo. Fíjese, sería bueno, ¿no? Si esto fuera una clase de teología, que entramos a esos temas tan importantes. Y sé que todos tenemos una postura, ¿no? En ese sentido. Pero si se fija, lo que estoy aquí como que tratando de llevar es más de que si ya eres salvo, independientemente de la postura que tengamos, ¿no? Si es arminiana o calvinista, si tú ya eres una persona salva, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que te corresponde? Entonces, en ese sentido, a todo creyente nos corresponde ser discípulo. Y ser discípulo es esto, ¿no? Tener estas marcas que hemos visto, algunas de ellas, todavía no terminamos ni siquiera, algunas de ellas. Y aparte, estar haciendo discípulos. Si yo no estoy haciendo eso, me estoy resistiendo a lo que soy, a lo que mi propia naturaleza ya como hijo de Dios me debería de llevar, ¿no? O me está llevando, pero yo me resisto. Entonces, pensando en esta pregunta, no la estoy planteando con esta postura, ¿no? Esta situación teológica, sino más bien con un aspecto de cómo respondo ya como un hijo de Dios.
bueno, hay que entender que entonces en la iglesia hay personas que se resisten, hay otros que no, ¿verdad? Pero pensando en por qué no están tomando el llamado, bueno, unos están resistiendo a ser discípulos y otros simplemente no están en la iglesia y pues todavía no son creyentes. Puede ser que se conviertan, ¿no? Puede ser que no pase eso en sus vidas jamás, pero están en ese proceso, ¿no? Y mientras otros se están resistiendo. Pero entiendo, ¿no? La cuestión a veces teológica de la elección y todo esto como que choca un poquito con nosotros para hablar de estos temas, pero aquí específicamente sí me estaba refiriendo a ese sentido y me gustaría continuar con el tema, pero necesitamos cerrar la clase, ¿verdad? Si más adelante tenemos la oportunidad, con mucho gusto, pero espero que haya quedado un poquito más claro cuando estoy hablando acerca de este llamado, ¿no? Este llamado tiene que ver con cómo respondo al momento en que ya soy salvo. Y entonces, ¿qué es lo que hago con mi vida como cristiano ahora? Bueno, me corresponde ser un discípulo y entonces también estar haciendo discípulos. Es un estilo de vida y eso es lo que yo les he hablado casi desde el principio. El discipulado no es un ministerio en el sentido de lo que nosotros ahora entendemos como ministerios, ¿verdad? Ministerio de alabanza, ministerio de predicación, ministerio de mujeres, ministerio con los niños. No, es un estilo de vida el discipulado. Ya lo hemos mencionado, el Señor Jesucristo no solo nos llama a que lo sigamos, también menciona la naturaleza de ese llamado. El Señor Jesús nos muestra el llamado como un compromiso. Y quizás aquí donde nosotros podemos encontrar esa resistencia, ¿verdad? Donde quizás nosotros nos hemos resistido en algún momento o vemos a otros hermanos que se resisten, porque hay un compromiso y es un compromiso importante. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que se ponen de rodillas y que dicen que van a llevar una vida diferente, pero no pasa eso? El llamado de seguir a Jesús va más allá de un aspecto emocional. No es que no involucren nuestras emociones, sí las involucran, pero no es el aspecto más importante. Más allá de estar sintiendo remordimiento por la vida que hemos llevado, el llamado de ser un seguidor de Jesús se convierte en una convicción. Y como es una convicción, entonces vivo de esta forma, es una certeza de seguir a Jesús en nuestra vida. Fíjense lo que dice Bill Hull. Dice, cuando Dios nos llama, nos invita a morir, pero irónicamente es cuando estamos más vivos que nunca. Esa es la razón por la que es tiempo de hacer un fuerte llamado a que la iglesia se concentre en hacer discípulos. Eso es lo que Jesús enseñó y es lo que practicaron sus discípulos. Es tiempo de comprometernos a tener una relación más profunda con Dios y creer que la profundidad de esa transformación personal traerá como consecuencia el cumplimiento de la gran comisión. ¿Qué significa? Que mientras esté yo más comprometido con que mi vida sea transformada, que mi interior sea transformado, que me parezca yo más al Señor Jesús, que sea un imitador de Él, es más fácil que yo mismo ya esté cumpliendo la gran comisión. Porque si yo estoy siendo transformado por Cristo, significa que estas ideas de hacer discípulos ya son parte de mí, ya es una necesidad. Entonces yo ya lo aplico a la iglesia. Aunque estas palabras suenan totalmente correctas, es inevitable compararlas con la manera en que hemos enseñado en la iglesia el discipulado. Y es donde volvemos al mismo punto, ¿verdad? Pensamos que es un ministerio, o lo clasificamos como un ministerio, así como es el ministerio de la música. Así es como es el ministerio de los niños o la escuela dominical. Lo clasificamos de esa manera, cuando el discipulado no es eso. El discipulado es, yo soy un discípulo y discipulo. No necesito estar involucrado en un ministerio de discipulador para entonces estar discipulando a otros. Eso es lo que nos debe de quedar más claro. Y cuando yo estaba hace 6 meses o un poco más preparando esta clase, pues todas estas cosas venían y yo veía, ¿no? Y decía, la forma en que he discipulado ha sido más como un tipo ministerio de 1 a 2 horas, ¿verdad? A la semana. Lo he visto más de esa perspectiva y lo he hecho más de esa perspectiva. No porque quisiera ser rebelde, ¿no? Sino porque al final así se me enseñó y así enseñaron a los que me enseñaron y así nos vamos para atrás. Entonces, debemos comprender, ¿no? Que es realmente un estilo de vida y cuando lo veo así,
entonces ya lo voy a poder compartir de una mejor forma. Entonces, las formas son dictadas, como les he mencionado, por el Señor Jesús. Él dice, si alguno toma la decisión de seguir al Señor Jesús, debe hacerlo de la siguiente forma. Y una es negándose a sí mismo. Y no hay forma de leer estas palabras del Señor Jesús sin que de alguna forma causen choque, ¿verdad?, en nuestro interior. Y cada vez que pensamos en esto de negarnos a nosotros mismos, pues hay quizá una resistencia, ¿no? Y es lo que yo les estaba mencionando. El negarnos a nosotros mismos podría ir un poco o un mucho en contra de nuestra propia naturaleza o nuestros deseos y nuestros anhelos y nuestras emociones. Pero todo eso debe ser de alguna forma abandonado para entonces dejar que el carácter de Cristo viva en nosotros. ¿Qué no es negarse a sí mismo? Porque esta también es algo importante, ¿verdad? ¿Qué no es negarnos a nosotros mismos? Hay muchos ejemplos en la historia de la iglesia de lo que no es negarse a sí mismo. Y uno de los ejemplos es de Atanasio. Fíjense bien, Atanasio era fue el fundador del monasticismo cristiano y jamás se cambió su túnica ni se lavó los pies. Simeón Estilita pasó los últimos 36 años de su vida sobre una columna de 15 metros de altura, negándose a todo, ¿verdad? Entonces, eso es algunos ejemplos de lo que no es negarse a sí mismo. Y a veces pensamos que el negarnos a nosotros mismos tiene que ver, quizá no en esta exageración, pero sí con esto, pero no, porque negarnos a nosotros mismos más bien es decir no a uno mismo con el fin de decir sí a Dios. Ese es el principio por excelencia de lo que es negarse a sí mismo. No significa sufrir por sufrir, ¿verdad? No significa llevar una vida de total escasez porque simplemente así debo de vivir. No, negarse a sí mismo es cuando uno realiza la voluntad de Dios, aunque en algunas ocasiones signifique ir en contra de nuestros propios instintos o deseos. Es cuando mi corazón, quizás hasta mi mente me dice, yo quiero hacer esto, pero la palabra me dice, esto es lo que debes de hacer, y a lo mejor es totalmente contrario. Y entonces el yo cumplir con la voluntad de Dios, al mismo tiempo me estoy negando a mí mismo, estoy negando esos impulsos, esos deseos, esos anhelos que tengo. Y a veces por eso ponemos resistencia, ¿no? Porque estamos en la iglesia y nos escuchamos lo que es seguir a Cristo y estamos sentados y decimos, es que esta parte yo no la quiero hacer, esta parte no estoy de acuerdo y entonces no me estoy negando realmente a mí mismo. También, ¿qué es negarse a sí mismo? Pues es al fin y al cabo, ceder el control de las cosas, ¿no? Aunque son palabras que repetimos constantemente, Dios, tú tienes el control. Lo decimos muchas veces. En varios aspectos de nuestra vida realmente no queremos que sea Dios quien tome el control. Queremos nosotros tomar ese control. Entonces, ahí es donde nosotros nos equivocamos también. Negarnos a nosotros mismos, sin duda alguna, es ceder el control total a Dios para que Él cumpla sus objetivos en nuestra vida. Incluso aquellos objetivos que pueden ir en contra de lo que nosotros realmente deseamos. Eso es negarnos a nosotros mismos. Algunos 6 puntos a imitar del Señor Jesucristo que seguramente van a ser importantes para nosotros. Número 1, tener una mente transformada. Creer lo que Cristo creía. Una cosa es creer en Cristo, que es muy importante, ¿verdad? Todos nosotros creemos en Cristo y en su obra, pero otra muy diferente es creer lo que Él creía. Es importante que nosotros entendamos y veamos a través de la Escritura en qué creía Cristo, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus valores, y entonces creer lo mismo y aplicar lo mismo, tener una mente transformada, creer lo que Cristo creía. Se refiere a la manera en que él tenía de pensar en cuanto a la vida, la familia, el ministerio, el pecado, la santidad, etcétera. Sin duda alguna, en el momento en el que le damos la importancia a lo que Cristo le da importancia, entonces ya estaremos nosotros imitando al Señor Jesucristo. Otra cosa importante es un carácter transformado, vivir como vivió Jesús. Estudiar la teología nos puede hacer expertos en la cristología, ¿verdad? Que es el estudio de la persona de Cristo. Pero de poco sirve todo ese estudio, toda esa preparación, si no pensamos en el aspecto más práctico.
¿Cómo reaccionó Jesús ante el leproso, por ejemplo? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo delante de los fariseos, cuando la mujer fue sorprendida en adulterio? ¿Cómo interactuó Jesús con la mujer samaritana? Todos estos relatos que vemos en los evangelios respecto a cómo vivía el Señor Jesús deben ser estudiados con el fin de que nosotros respondamos de la misma manera. ¿Cómo respondió el Señor Jesús ante Pilato? Y a veces cuando una autoridad está por encima de nosotros, supuestamente, ¿verdad? Porque sabemos que Pilato no estaba por encima del Señor Jesús. ¿Cómo respondemos nosotros hacia una crítica? ¿Cómo respondemos nosotros hacia una orden que se nos da? Bueno, aprendamos del carácter del Señor Jesucristo, cómo Él respondía, cómo Él vivía. Nuestras relaciones transformadas, amar como amó Jesús. Posiblemente uno de los retos más grandes que tenemos es tratar de imitar al Señor Jesús, o al tratar de imitar al Señor Jesús es amar de la manera en que Él amó. Y es un reto porque nos conocemos a nosotros mismos y no hay manera en que alguien en su sano juicio nos pueda amar, pero Jesús nos amó y nos manda a amar de esa misma manera. Si nosotros nos pusiéramos a evaluar el amor por méritos, o sea, ¿qué tanto merezco yo ser amado? Creo que entenderíamos perfectamente que Dios no nos amara, pero a pesar de quiénes somos, Dios nos amó y nos invita a hacer exactamente lo mismo, porque amar básicamente es una acción que yo hago en beneficio de otra persona, aunque a mí me cueste un sacrificio, aunque a mí me cueste algo, ¿no? Que sea difícil para mí. Yo ayudo, hago una acción en beneficio de otra persona y a veces es una situación bien complicada de hacer. Nuestros hábitos transformados, capacitarnos como se capacitó el Señor Jesús. A lo largo de los evangelios podemos observar en muchas ocasiones las diferentes disciplinas que el Señor Jesús llevaba a cabo. Si el Señor Jesús las veía como una necesidad en su vida, ¿cuánto más nosotros? ¿No? Y ahí tenemos el asunto de la oración, ahí tenemos el asunto de la meditación de la palabra, ahí tenemos el asunto de esa relación importante que Él mostró que tenía con el Padre, ¿verdad? Entonces, si Él lo veía como una necesidad, ¿cuánto más lo deberíamos de ver nosotros? Entonces, una marca o una forma en que nosotros estemos imitando al Señor Jesús es cuánta importancia le demos a estos hábitos. Un servicio transformado, ministrar como ministró Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el servir a los demás, yo estoy imitando a Cristo. Cuando yo me estoy dispuesto a someterme o estoy dispuesto a humillarme, a ser menos que mis hermanos, aunque quizá yo sea líder, ¿no? Y cuando yo aplico este principio, ¿no? Que deja el Señor Jesucristo, entonces de alguna forma yo estoy ya imitando al Señor Jesucristo. Y bueno, sabemos, ¿no? De dónde viene toda esta situación de servir, sabemos lo que pasa, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús está diciendo estas palabras. Entonces, Él hizo la acción que debía ser la persona menos importante, ¿verdad? En esa reunión. Pero Él la hizo siendo la persona mucho más importante de todas. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a servir? A servir en todos los sentidos, no solamente servir predicando o servir enseñando, sino qué tanto estamos dispuestos a servir haciendo cosas que quizá dentro de nuestra humanidad parecieran que tienen menos mérito. Una influencia transformada, dirigir como dirigió Jesús, dice Mateo 7:29, dice que la gente se sorprendía de la enseñanza de Jesús, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Bueno, eran dos cosas importantes. Era la interpretación sana que el Señor Jesús le daba a la palabra. Entonces, en ese sentido, no enseñaba como enseñaban los escribas, porque los escribas se apoyaban y los fariseos se apoyaban más en el libro de esas tradiciones, ¿verdad?, que ellos tenían, a veces lo ponían por encima de la propia Biblia o de la propia ley. Entonces el Señor Jesús, partiendo de la ley, enseñaba y lo hacía con una sana interpretación y aparte con su propio ejemplo. Entonces era su ejemplo también el que se hacía manifiesto delante de las personas. Si nos paramos nosotros a predicar o si nos animamos a nosotros a predicar es porque estamos
enseñando lo que nosotros mismos ya hacemos, lo que nosotros ya estamos viviendo. Y ahí es donde realmente nosotros podemos ser de influencia. Entonces necesitamos tener una influencia transformada y dirigir como dirigió Jesús, no dando órdenes, no señalando, tú haces esto, tú haces aquello, sino mi propio ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo aplico yo la palabra a mi propia vida? Entonces, ahí tenemos, mis hermanos, la lección de hoy. Espero que haya sido de ayuda. Las diapositivas, sí, de hecho, aquí pregunta el hermano Luis, ¿verdad? Acerca de las diapositivas. Esas ya están, ¿verdad? Yo les he estado haciendo algunos cambios, pero yo ya subí algunas diapositivas. Bueno, de hecho, todas las 8 clases ya están ahí, las diapositivas. Pero conforme me acerco a la clase, digamos, ¿no? A la clase del día de hoy, durante la semana, sigo trabajando en las diapositivas y en algunas cosas quito y pongo. Pero en general ustedes ya tienen esa información ahí. Entonces, mis hermanos, por hoy sería todo. La clase como tal ha terminado. Agradezco su participación. Fue una muy buena participación de parte de todos. Agradezco también el que estén aquí en la clase en vivo. Y bueno, no sé si hay alguna duda en cuanto a las tareas. También agradezco su participación en los foros. Fue una buena respuesta en porcentaje. Básicamente, casi todos participaron. Entonces, es algo muy positivo de la clase. Ya está la lectura para la siguiente semana. Ya la pueden ustedes descargar y la pueden empezar a leer. El foro lo abriré, yo creo que este próximo lunes, para que empiecen a participar. Y bueno, básicamente sería todo de mi parte. Si no hay otra duda, hermanos, pues quedamos entonces despedidos.